Hey there, yo soy Jaycee, este proyecto es para mayor gloria de Dios y hoy estamos acá para hablar de peluches y cumplir con mi palabra. Pequeña nota al pie de página, escucharán un poco de estática, es el ventilador que está de fondo, pero acá no es Gokan, hace mucho calor. Voy a tratar de taparlo con un poco de música, pero se va a quedar durante todo el video porque me niego a morirme de calor. Les pregunté si les interesaba que hablara sobre Mofun Toisho e intentar explicar un poco sobre cómo se comprende la profunda obsesión de Rita Kanizuka a la luz de los mini episodios del Toe Tokusatsu Fan Club aplicando psicología infantil, y ustedes manifestaron gran interés para mi sorpresa. De verdad me sorprendió cuánto reaccionaron e incluso pidieron que haga un video en vez de solamente un post, así que el jaguar por la boca muere y quedé obligada a hacer caso de tan cálida respuesta. Cosa que es muy importante si vamos a visitar Gokan y adentrarnos en la mente de la reina del invierno. Así que prepárense para analizar al Yeti, llorar con la infancia de la monarca Rita, juez supremo, aprender series infantiles y con suerte un poquito de psicología. Partamos del contexto. ¿Quién es Mofun y qué es Mofun Toisho? En la vida real, Mofun es un personaje ficticio de Osama Santa King Oja, serie en la cual también es un personaje ficticio perteneciente a un anime. Dentro de la historia cumple una función de alivio cómico para descomprimir situaciones tensas, pero sobre todo su función principal es permitir al personaje de Rita poder dar voz a sus pensamientos sin que sean aburridos monólogos y poder contrastar sus ideas con otros. También se lo utiliza como recurso para permitir que otros personajes puedan interactuar con ella a pesar de la distancia que insiste en poner con todos para mantener su imparcialidad. Como parte del contenido exclusivo del Toe Tokusatsu Fan Club se desarrollaron unos mini episodios, los cuales hasta el momento son solo 3 y han dado mucho de qué hablar. Ya desde la canción oficial de Mofun liberada poco tiempo atrás, los mismos japoneses mostraron incomodidad por la letra que contenía ciertos elementos perturbadores, los cuales no vamos a entrar en detalle para no alargarnos demasiado porque ya demasiado es este guión que hice, pero que a grosso modo denotaban una actitud posesiva y un tanto tóxica por parte del Yeti, sugiriendo que podía ser algo más turbio que el inocente personaje infantil que creíamos al comienzo. Y como nuestra intención es el interés de Rita y no Mofun en sí mismo, no voy a detenerme a analizar los episodios como tal y su mensaje. Eso será en otro momento si ustedes me dicen que les interesa. ¿Es un creepypasta con origen perverso como el gato demonio conocido como Hello Kitty? ¿Será un simple delirio o fetiche raro de Minato Takano? ¿Solo es una controversia para atraer más público y después tendrá una explicación lógica? Eso se los dejo a ustedes. Pasando al universo de Terra, Mofun es un personaje, o varios personajes, protagonistas de un popular anime transmitido en Ishabana, el reino de la elegancia, la belleza y medicina. Dicho anime, titulado Mofun Toisho, que puede traducirse como Junto a Mofun, fue una creación hecha específicamente para la pequeña reina Hime no Ran, que se vio obligada a hacerse cargo del trono tras la muerte de sus padres durante la furia de los dioses, un gesto de apoyo y cercanía de parte del pueblo que quería ayudar a la pequeña monarca. Pero como la mayoría de las cosas en la vida, sus repercusiones fueron mayores a lo esperado. El programa siguió existiendo 15 años después, con más de 2000 episodios, siendo amado por incontables personas, dentro y fuera de Ishabana. No solo se venden gran cantidad de peluches del Yeti protagonista, sino muchos otros productos alusivos. Y Himeno ha dicho que tal programa lleva gran alegría a los niños que viven con miedo de los ataques por parte de los Bugnarak, quienes por un rato olvidan sus preocupaciones para disfrutar de las historias de Mofun. Uno de estos, que fueron grandemente afectados por el anime, es sin duda Rita. Ahora, en el post original les dije que podía entender más o menos por qué Rita podía gustar tanto del anime del Yeti Yandere, pero les debía el por qué le gustara tanto a Himeno o a cualquier otro. Bueno, desde entonces me estuve poniendo a pensar bastante sobre el asunto y llegué a una conclusión. Entonces empecemos tratando de responder la siguiente pregunta. ¿Por qué a alguien le puede gustar Mofun Toisho? La pregunta surge al tomar en cuenta que Mofun invita a su aldea a todos los humanos con los que se encuentra, pero luego no les permite irse. Pero no lo hace de una manera directa, sino que los convence de que quieren quedarse y que por ende sus invitados muestran una dualidad de sonreír y estar felices, cantando o bailando, pero a las veces se los ve llorando.
Entonces, lógicamente, nos preguntamos qué tan perturbados están los niños que disfrutan la serie, o sus padres que se lo permiten ver. Acá voy a hacer 2 preguntas claves que pueden cambiar radicalmente la cosa. La primera es, ¿cuál es la historia de Mofun? Ustedes me van a decir, es un yeti que secuestra personas y no las deja escapar. Y yo voy a coincidir y les voy a decir, ¿y qué más? Porque lo que vimos son solamente 3 episodios centrados en el humano Pampi, que es llevado a la Villa Mofun, pero el anime tiene más de 2000 episodios. Consideren que en Super Sentai alcanzó esa cantidad de episodios emitidos a mitad de Zyuohger, en la temporada 40, con el especial del regreso de los Gokaiger para celebrarlo. Para que nos demos una idea de la cantidad de contenido que representa, incluso si cada episodio durase solamente 3 minutos, es una cantidad impresionante de tiempo para desarrollar una historia. Según mis burdos cálculos, de alguien que se ha llevado matemática desde la primaria y que está trabajando con supuestos datos ficticios sacados de los diálogos de Hime no Ran, Rita y los post informativos de Keiki Mighty, 2000 episodios de 3 minutos cada uno, vistos de corrido, serían un total de 4 días y medio de maratón. No creo que durante todo ese tiempo no hayan desarrollado una historia o explicado más el lore de Mofun, y tengo 2 puntos donde basarme para pensar eso. Uno, siendo que Himeno comenta que uno de los episodios más recientes aparecen unos contrabandistas en la villa que generan cierta situación que Rita no quiso escuchar para no hacerse spoiler, pero que nos da a entender que hay acontecimientos que afectan la vida del pueblo y dan lugar a contar historias. El otro punto es que en estos 3 episodios el protagonista es Pampi, pero él no se ha visto en ningún tipo de mercadería o alusión, me podrían decir. Que eso es porque a Rita solo le gusta Mofun, al igual que solamente hablo de Seishi Mere. Pero tampoco se lo ve en la caja o en los clips actuales que se han visto en King Oger, apenas figura en el comercial del Mofu Premium. Lo que me hace pensar que no es un personaje tan relevante a futuro y que la historia se desarrolla independientemente de él y más con el Yeti como eje. Entonces hay mucha tela para cortar y solamente estamos viendo la punta del iceberg, porque también podríamos hacernos unas ideas muy raras y quizás un poco turbias si viéramos alguna escena suelta si fuera el contexto de, digamos, series como Kakuranger. O para no irnos tan lejos podríamos nombrar escenas más actuales como prácticamente todo en Brothers o el 60% de Zenkaiger. Hey JC, no te olvides de mencionar el tributo a Gentleman de Zenkaiger, esa merece una categoría aparte. Buen punto. Pero la idea es, puede que más adelante se revele que Mofun en realidad los estaba salvando un peligro que amenaza a quienes andan en esos bosques y no les permite irse por miedo a que salgan heridos, por tirar solamente la primera idea que se me viene a la cabeza. ¿Cuántas series su primer episodio se ve completamente diferente después de haber pasado el episodio 10 o 20? Levante la mano quien le tenía cariño y confiaba en el padre de emisora al inicio de Bildo. El que pensaba que la edición del Desire Grand Prix que se empezó en el segundo capítulo de Gitz iba a prolongarse hasta mitad de temporada por lo menos. El que pensó que Luca era una caprichosa, egoísta y que no se preocupaba por los demás. ¿Y quién fue la que aseguraba que no le iba a gustar Gokaiger porque tenía temática de piratas y se decidió a no ver la temporada? Bueno. Ya se entendió el punto. En mi defensa, además de que no me gustan los piratas, cuando me dio intriga saber de qué trataba y todavía no sabía que Nick News era un metaverso de aquellos, vi su resumen del primer episodio y sonó algo que de verdad me iba a disgustar mucho. ¿Qué culpa tengo yo de que el chico tenga una comprensión contextual tan mala que describía el exacto opuesto de lo que pasó en la serie? Volviendo al tema, a lo que voy es que el Mofun Toisho que conocen los niños, y no tan niños de Terra, es diferente al que conocemos nosotros, porque solo tuvimos una pequeña muestra y de que la misma manera también puede ser muchísimo más perturbador. La segunda pregunta es, ¿cuántas otras series para niños hay en Terra? Quizás parezca una pregunta sin sentido, pero este es el argumento que mejor me explica el por qué el anime es tan popular. Puede que haya muchísimas pantallas a lo largo de la serie, pero ¿cuántos usos tienen fuera de comunicar personas o transmitir noticias? Cero chances de que Gokan transmita algo a menos que sea un boletín o un juicio importante, y no veo a Rita haciendo eso, más creería que comunicaría la noticia a los monarcas para que ellos lo transmitan a sus pueblos. Kosopa lo vemos muy avanzado y todo bonito, pero recordemos que era un basurero. La gente vivía ahí porque no tenía otra opción, como en los pueblos hormigas de Japón, los Harinomachi, donde vivía la venerable Kitahara Satoko, la hermana de la sonrisa, se fue a vivir ahí para ayudar a los que se quedaron sin nada después de la Segunda Guerra Mundial.
Historia muy interesante que yo creo que inspiró en parte el pasado en Kosovo, al igual que los pueblos de la basura de Madagascar, pero de eso hablaremos en otro momento si a ustedes les interesa. Me lo dicen abajo. Y no fue hasta que después de que Yamna creciera y llegara a ser el líder que el país progresó. Y sí, es cierto que se dedica a la tecnología, la música sintetizador y todas esas cosas gamer llamativas que brillan tanto que casi me dan epilepsia en el segundo episodio. Pero de ahí a hacer series y animes hay un largo trecho. Por el otro lado, sabemos que Tofu se dedica a la agricultura y si bien ahora no es un país precario, está orientado a un estilo de vida rural y para cuando sufrió la ira de los dioses, estaba en una situación un tanto delicada y fue gracias al liderazgo Kaguragi que el pueblo pudo estabilizarse y salir adelante. Recordemos que para la ira de los dioses Hiroki había quemado todo el arroz, lo habrá hecho siendo una heroína, pero igual fue una situación que desestabilizó completamente al país. Los veo haciendo festivales, obras de teatro, danzas y teatro de sombra, pero no producciones audiovisuales. Nos deja Yugotam, que tiene un perfil steampunk más que otra cosa, y a pesar de que es el centro en torno a donde gira toda la historia, nunca nos dijeron bien qué pasa en él ni a qué se dedica como tal el reino. Yo diría que se dedica más a las cuestiones militares, considerando que es el único con guardia real organizada y soldados armados, pero eso es solo una suposición. Y a pesar de ser el reino más grande y fuerte, yo creo que es el pueblo más pobre a final de cuentas. La manera en que la gente va vestida, las construcciones, la mala comida, las actividades en las que los vemos, me recuerda más a una Inglaterra de la revolución industrial embellecida y estilizada con engranajes que un pueblo que refleje la fortaleza de la que Heracles se jactaba. El orfanato tiene toda la pinta de una institución rural o incluso medieval. Con eso no me parece que el anime sea una preocupación o actividad a la que se dediquen, especialmente cuando los niños no parece ser una prioridad de Yugotam, al menos no hasta que Gira tomó el trono. Según Jeremy, Mofun Toisho fue un gran proyecto por parte de Yavanna. Sí es cierto que después de una catástrofe tan grande como la furia de los dioses, cualquier proyecto no esencial representa un gran esfuerzo. Pero puede que signifique simplemente que no era algo a lo que se dedicaban. Igualmente, la Yavanna victoriana es el único lugar lógico donde una serie puede producirse, ya habiendo descartado la base Marambio, la ciudad de las hormigas, la devenida del cyberpunk, el Japón feudal y la revolución industrial steampunk. Sí, me puse a investigar con ganas y ahora voy a tirarle todas las referencias que pueda. Y ustedes me van a decir, pero Jaycee, hasta acá todo muy interesante, pero no hablaste nada de psicología. Pues un elemento indispensable de cualquier análisis psicológico es la contextualización, especialmente cuando el objeto de análisis es una conducta o un grupo. En psicología institucional es clave saber que el paciente no son personas, sino la institución, con las personas que la forman, las relaciones entre ellas, su historia, sus objetivos, dinámica organizacional, etc. Lo primero que les planteé fue tratar de identificar los actores del análisis que estamos haciendo, Mofun Toisho y su protagonista, y el público que lo consume, incluida Himeno, porque de Rita vamos a hablar un poco más adelante y ahí nos vamos a meter de lleno en terreno psicológico. Respecto al contexto y el porqué de su importancia, lo que en un niño de 5 años es visto como un retraso en el desarrollo, puede ser perfectamente esperable en uno de 3. No es lo mismo que en un diagnóstico se encuentren elementos que sugieren depresión en una persona que está atravesando un duelo, que en otra en un periodo sostenido en el tiempo. O rasgos ansiosos a fin de año, cuando se tienen que rendir materia, presentar proyectos, entregar presupuestos y demás cuestiones, que en un momento con situaciones normales. De la misma manera es necesario hacer un análisis cultural para entender por qué algo normal o gracioso en Hispanoamérica puede ser muy ofensivo en Japón, o algo totalmente natural e importante para ellos puede ser absurdo para nosotros. O parecernos raro lo que a nuestros padres era normal hace 50 años. Traten de hacer el ejercicio de pensar qué series veían sus padres. ¿Alguna vez tuvieron oportunidad de ver alguna? Más de una vez me pregunté por qué habrá sido que gustaba tanto Bonanza, siendo que tenía episodios tan dramáticos y más de una vez no terminaban muy felices que digamos. El Gran Chaparral, serie que le tomé gran cariño y me gusta mucho, pero hay cada episodio raro y tétrico y denso o de plano que terminaba en tragedia. La familia Ingalls, que no niego que sea linda, pero cuando no se les quemaba la casa, los desalojaban para construir el tren, o la hija terminaba ciega, o tienen que decirle a un chico de como 13 años que su padre murió trabajando en la mina y ahora tiene que hacerse cargo de su familia.
o muere el hijo adoptivo de su mejor amigo y la esposa lo termina echando porque se volvió alcohólico. Y para que no me digan que solo pasa con temática de lejano oeste, en El hombre nuclear le dicen que su novia había muerto en un accidente, pero mucho después le revelan que estaba viva, pero perdió la memoria en otro accidente, y necesitaban que él la ayude porque era el único que puede ayudarla a recuperar el uso de sus implantes biónicos, y al final ella se entera que eran novios y tiene una discusión y decide irse cada uno por su lado, y ella tiene su propia serie que tampoco era tanto más alegre. En la isla de fantasía había 2 o 3 historias por episodio y muchas de ellas eran más dramáticas o tétricas que otra cosa, de nuevo lo digo. No me hagan ni empezar con el reino del simio de oro, por favor. El mismísimo Walker, Ranger de Texas, al principio tenía cada episodio. Soy muy fan de Chuck Norris, pero sus películas más viejas me dan terrible cringe. Y si empezamos a ver las películas viejas que había, Mo-Fun termina siendo más inocente que Heidi, otra historia de aquella época y que nos lleva a... ya en el terreno del anime. ¿Alguno de ustedes recuerda una serie llamada Kimba, el león blanco? ¿O ha investigado el argumento de Candy Candy? ¿A alguno le suena el nombre Remy, el chico que tocaba el arpa? Pero en esa época la gente veía todas estas series y les disfrutaba. ¿Por qué? Porque era lo que tenían, era eso o nada. Sí, existen las películas, cortos animados y alguna que otra serie de imagen real de Disney y con otros como Hanna-Barbera, pero el boom de las series infantiles llegó en los 90. Nuestros padres y abuelos no tenían el lujo de ser críticos y selectivos con lo que veían como nosotros. Era lo que hay en el cine, una sola sala por cine, o lo que dan en la televisión, a tal hora, o nada. Y cuando digo televisión, digo menos de 10 canales. Mega-chan solo tenía 3. Con horarios limitados, porque existía algo que se llamaba fin de la transmisión. Traducción, váyanse a dormir, que en la noche no hay programación. Y las series estaban entre programas para mayores o noticieros. Si había una cosa que medianamente le llamaba la atención, eso ya era suficiente para que causara furor y entusiasmo. En muchos casos, ese entusiasmo era lo que lo hacía bueno. ¿Qué importa la historia? ¿Qué importa que lo que pasa no tenga ningún sentido? ¿Qué importa que el final sea triste? Lo único que importaba era un héroe salvando la situación o un personaje haciendo algo medianamente llamativo para después poder hablar de eso con sus amigos e imaginar que uno era parte de esas aventuras. ¿Cuánto mejor si había algún efecto especial medianamente buena onda? ¿No es por eso que a los mayorcitos de 25 nos gusta tanto Mighty Morphin? ¿Es la mejor temporada? ¡No! Eso es RPM. Pero el impacto que tenía en nosotros cuando no había tanta serie de acción para niños y los superhéroes no abundaban en la televisión hizo que nos olvidáramos de lo flojo de la historia para solamente recordar el heroísmo de Jason, la voluntad de Tommy de dejar atrás su pasado para luchar junto a sus amigos con la malvada y terriblemente peligrosa Rita Repulsa. Nota al margen. También hoy día existen series con argumentos bastante turbios, con mensajes horribles, pero que han ganado gran popularidad, porque níguenme que Pucca haya sido una acosadora o que Peppa Pig sea un mal ejemplo. No tenemos la edad exacta de Himeno, pero Rita tenía unos 10 años al momento de hacerse cargo de Gotham, poco después de la furia de los dioses, así que no debe estar tan lejos de esa edad. Imagínese haber visto tanta destrucción, caos y situaciones feas. Después que te propongan un mundo limpio, ordenado y estéticamente lindo, con personajes de colores llamativos al cual poder prestar la atención para escapar de esa realidad por un momento. Ahora, agréguenle que es lo único disponible. A la luz de ese recorrido que vengo narrando, no me extraña que Mo-Fun llegara a ser tan popular entre los niños. Ahora, el detalle es que Himeno creció y se enfocó en cosas más típicas de su edad, a diferencia de todos nosotros locos fans del tokusatsu que ya siendo adultos seguimos haciendo henshin y roll call. ¿O no, señor abogado Golden Nexus? ¿O el maestro Akari de Tokumami? ¿O aquella loca psicóloga que anda haciendo post sobre King of... ¡Hey! ¡Soy yo! Cuestión, como iba diciendo, Himeno creció y se enfocó en cosas más típicas de su edad, lo que nos lleva a la pregunta que detonó todo este análisis. ¿Qué pasó con Rita para estar tan obsesionada con Mo-Fun? Pero ahora vamos a hacer un pequeño corte porque ya la introducción se hizo muy larga y dudo que alguien vaya a ver un video de media hora hablando sobre Mo-Fun, Rita y psicología infantil. Así que muchas gracias por haberlo visto hasta ahora, les dejo un pequeño adelanto y nos vemos en la próxima. Bye. Pero lo importante es el efecto que Spy Wars tiene en Anya. Las cosas son claras, interesantes y sin vueltas. Eso le ayuda a poder codificar, no siempre de manera correcta, los acontecimientos a su alrededor, según la estructura de contenido y lenguaje simbólico
que aprendió del anime. Está atrapada en un lugar en el cual no puede escapar, pues su destino es hacerse cargo de él. Y fuera de Caras y quizás Shiron, no tiene a nadie en quien confiar. Imagínense en esta situación y que de golpe, en aquel pequeño televisor que transmite mal y con tanta nieve en la pantalla como la que se ve afuera en la ventana, aparezca un personaje afable, de apariencia amigable, que invite a su hogar a aquel que está solo en el bosque. No solo eso, sino que todo el tiempo está diciendo que quiere mucho a los humanos. Me imagino a la pequeña Rita diciendo casi con un suspiro de asombro: yo soy humana.